En el imperio despiadado de Actalus, el camino al trono está pavimentado con sangre. El monarca asegura la supervivencia del más fuerte, produciendo numerosos herederos, solo para que se vuelvan unos contra otros, en un concurso mortal de sucesión. Las reglas son simples: matar o ser matado. Para reclamar la corona, uno debe eliminar a todos los rivales, solo el último en pie heredará el imperio. En medio de esta tradición cruel, un niño salió victorioso, un chico de solo 13 años. Mientras sus hermanos mayores conspiraban y luchaban, él los derribó uno por uno. Con precisión calculada, se aseguró de que no quedara ningún heredero. Su acto final fue aterrador y grotesco. Ató el cabello de sus hermanos decapitados y presentó sus cabezas ante su padre, el emperador. Y el emperador estaba complacido. Un hombre de frío pragmatismo, admiró la eficiencia despiadada de su hijo menor. El trono, creía, por fin tendría un gobernante digno de su poder, pero cuando el emperador se movió para anunciar a su nuevo heredero, una daga atravesó su pecho. La sangre derramó. Los ojos del padre se abrieron, llenos de incredulidad. Ante él estaba su hijo, sus labios curvados en una sonrisa inocente, sus ojos carmesí brillando con diversión. Esperar sería aburrido. Con esas palabras escalofriantes, el joven príncipe tomó el trono, Ranelo Actalus, y hoy se encuentra frente al altar. Una boda. La gran catedral baña en luz dorada, estandartes rojos, ondeando suavemente con la brisa. El aire está espeso con el aroma de rosas frescas, pero bajo la belleza hay una tensión inquebrantable. Ella está a su lado, el emperador de Actilus, atrapada y vendida en un matrimonio con un emperador tirano. Sus manos tiemblan mientras el oficiante habla. El peso del anillo en sus dedos se vuelve insoportable. Si dejo caer esto ahora, ¿seguirá mi cabeza unida a mi cuerpo al final de esto? Ella traga, sus dedos apretando la delicada banda. Ranelo observa, con la misma diversión inquietante. Esto es entretenimiento para él, un juego. Ella desliza el anillo en su dedo, y él hace lo mismo. Deliberado, preciso, como si colocara un grillete en su destino. Puede besar a la novia. Su corazón se detiene. El tiempo se alarga, de forma insoportable. Ella se prepara, cada nervio en alerta, pero nada. Silencio. ¿Por qué no se mueve? Atreviéndose a mirar, ella levanta sus pestañas. ¿Lo va a saltar? La confusión brilla en sus ojos verdes cuando lo mira. Ranelo Actilus, el monstruo del imperio. El emperador que se abrió camino al trono, pero allí, frente a ella, bañado en luz dorada, rodeado de pétalos suaves y grandeza, es increíblemente hermoso. Su sonrisa es serena, casi demasiado suave para un hombre con manos manchadas de sangre. Ella se tensa cuando él se inclina. Si hubieras esperado 5 segundos más para abrir los ojos, musita, su voz lánguida, me habría aburrido mucho. Antes de que pueda procesarlo, él la besa. Sus pensamientos resuenan, mientras su beso se profundiza. Este es un mundo dentro de una novela que ella conoce muy bien, y ella ya no es ella misma, simplemente poseyó a una novia, camino al altar, para casarse con este emperador tirano. La novela titulada La flor que florece, incluso en el abismo, cuenta la trágica historia del emperador Renelo. Era conocido por sus conquistas implacables y su destrucción. Durante una de estas campañas, él encontró a la santa Sarafina, fascinado y retorcidamente cautivado por ella. Ranelo la secuestró del templo, decidido a reclamarla como suya. Pero Sarafina nunca sucumbió a su oscuridad. Su pureza solo creció, brillando aún más. Mientras más resistía, más obsesionado se volvía Ranelo. Su deseo de manchar su inocencia se volvió una locura insaciable, consumido por celos y paranoia.
Ranelo asesinó al primer amor de Sarafina, Eden, un caballero sagrado que había jurado protegerla. Ese acto final de crueldad rompió la determinación de Sarafina. En su dolor y furia, ella se volvió contra el emperador. Su ira llevó a la caída de Ranelo, y al final, él fue ejecutado, la protagonista reencarnada. Sin embargo, no se encuentra en el papel de Sarafina, sino como un personaje menor. La emperatriz, una figura insignificante en la novela, solo conocida por ser asesinada rápidamente por el emperador. El imperio sigue reglas estrictamente monógamas, y como el divorcio es imposible, la única manera de tomar a una nueva esposa era matar a la anterior. El nombre de la emperatriz ni siquiera se menciona en la novela, un personaje cuyo único propósito era morir. Ella apretó los puños. Si hubiera llegado a este mundo antes de la boda, podría haber huido, fingido su muerte, pero ahora ya estaba aquí, ya casada con el monstruo que la mataría. ¿Qué podía hacer? Solo pensarlo le provocó escalofríos. Domar a Ran'yellow, el hombre que quemó ciudades, que masacró ejércitos por diversión. Ella casi vomitó. Ni de broma. La supervivencia requería algo más, algo inteligente, algo inesperado. Recuerda cómo los intentos de la emperatriz de cuestionar el comportamiento frío de Ranelo solo la hicieron más visible, sellando su destino. Decidida a evitar el mismo error, ella resuelve permanecer invisible. El plan se cristaliza. El día que Ranelo salga hacia el templo, la protagonista fingirá su muerte. Ella razonó que Ranelo, consumido por su obsesión con la santa, no se molestaría en verificar la muerte de la emperatriz. Este movimiento calculado ofrece un rayo de esperanza, una oportunidad de escapar del final trágico escrito para la emperatriz. Justo cuando empieza a creer que sobrevivir sería fácil, un encuentro repentino rompe su ilusión de anonimato. Frente a ella está alguien que se niega a ser ignorado. Él sonrió. ¿Me estás ignorando, emperatriz? Su respiración se cortó. No, jamás lo haría. Pero las palabras no salieron. Luchó por encontrar una excusa, un mal paso. Su pie resbaló. Cayó al suelo sin gracia. Humillante. Pero quizá le daría tiempo. Tal vez, si actuaba débil y patética, él perdería el interés. En cambio, risa. Una risa lenta, divertida, del hombre. Él dio un paso más cerca. Te daré una oportunidad para explicar. Su mente corrió. Piensa, piensa, piensa. Tengo una enfermedad crónica, Su Majestad, soltó ella. Me dificulta hablar frente a usted. Ranelo alzó una ceja. Nunca había escuchado eso cuando recibió la propuesta. Ella pensó rápido, buscando otra excusa. No pasa tan seguido. Y además, es posible por su aura tan fuerte. Él rió. Se inclinó más. Oh, así que, según tú, es mi culpa. Ella se arrodilló de inmediato. El miedo la apretó. Un movimiento incorrecto. Y él podría deshacerse de ella ahora mismo. Ella trató de convencerlo con más excusas. Su voz, cuidadosa, medida. Los ojos de Ranelo brillaron con diversión. ¿Evitarás mirar mi cara por el resto de tu vida? Ella sabía que debía responder rápido, antes de que él se aburriera. Sin querer disgustarlo, levantó la mirada, dudosa, solo para encontrarlo justo frente a ella, arrodillado también. Él sonrió. Al menos eres entretenida, así que me alegra haberte elegido. Ranelo levantó la mano, acariciando suavemente sus labios. Inteligente, murmuró, alabándola por saber exactamente cuándo retroceder antes de molestarlo. Pero luego su mano bajó a su cuello. Su agarre se tensó. Como estoy de buen humor, te daré una recompensa. Su voz era calma, casi divertida. Hazme una pregunta. Te responderé amablemente. Ella dudó, luego reunió valor. ¿Por qué yo? Él rió, apretando más su agarre. Predecible. Por supuesto ella preguntaría eso, y porque era tan obvio,
Lo encontraba aburrido. Aún así, como había prometido responder, soltó su cuello, se recargó hacia atrás y habló. Cuando anuncié mi deseo de casarme, los nobles me enviaron retratos de sus hijas, tantos que podían cubrir las paredes de mi enorme habitación. Él inclinó levemente la cabeza hacia ella. ¿Sabes por qué hice eso? Ella respondió rápido, para que pudiera ver claramente el rostro de todas. Dentro, sintió un pequeño orgullo. Seguro la había elegido porque su rostro destacó entre todos. Antes de pensar más, una daga pasó volando junto a ella. La sobresaltó. Miró hacia arriba. Fue Ranelo quien la lanzó. Esa noche, continuó él, hice lo mismo. Me senté en mi habitación y lancé una daga. En el retrato en el que cayó, ese fue. Él sonrió. Perforó el ojo izquierdo de tu retrato. Por eso te elegí. Se levantó de repente. ¿Cuál es tu nombre? La pregunta la tomó desprevenida. Buscó en su memoria, tratando de recordar el nombre de la emperatriz. Angélica Viñardro. Los ojos de Ranelo brillaron. ¿Y cómo te llama tu familia? ¿Angie? Él rió, levantando su barbilla con el pie. Esfuérzate para no aburrirme. Ella forzó una sonrisa. Haré lo mejor que pueda. Sin otra palabra, él salió del cuarto. Ella exhaló temblando, por fin sintiendo alivio. Acostada en el suelo, soltó una risita cansada. Al menos sobreviví hoy. La verdad era... Ni siquiera sabía el nombre real de la emperatriz. Quizás el nombre que dije pertenecía a la emperatriz que murió antes de que él conociera a Sarafina. Pero nada de eso importaba ahora. Había logrado sobrevivir al día de su boda, y eso ya era un logro. Mientras dormía, sintió movimiento detrás de ella. Una voz empezó a contar. Sus ojos se abrieron de golpe. Tenía que levantarse antes de que terminara la cuenta. Entendiendo la urgencia, se incorporó rápido. Su mirada se movió hacia un lado. Ranelo estaba sentado allí, su pecho desnudo expuesto. ¿Por qué está aquí? Como si leyera su mente, él respondió. Era molesto volver a mi habitación. Su respiración se cortó. ¿Lo dije en voz alta? Pero él se inclinó, tomando su barbilla. Tu expresión lo dijo todo. Hasta un idiota podría leerlo. Él se levantó, cubriendo la parte inferior con una sábana. ¡Qué emperatriz tan floja! Despertando después de las 9. El shock la golpeó. Una emperatriz no puede dormir tanto. Él salió del cuarto, mientras ella quedó sentada, atónita. ¿Por qué nadie me despertó? Pronto, la doncella mayor se acercó. ¿Desea que prepare su baño, Su Majestad? Mientras se sumergía en el agua tibia, su mente corría. ¿Cuál es la fecha de hoy? Preguntó a la doncella. Tras calcular la respuesta, comprendió que tenía exactamente 7 meses antes de que Ranelo conociera a Sarafina en el templo. A medida que los recuerdos de ese cuerpo volvían, aprendió más del pasado de la emperatriz. Tenía 3 hermanos, era una dama noble, lo que significaba que poseía conocimientos útiles para sobrevivir. Si necesitaba huir, debía saber a qué país refugiarse. La elección del país no importaba. Nada sobreviviría una vez que llegara la primavera. El momento en que Ranelo, Sarafina y su amante cruzaran caminos, el imperio empezaría su caída. Su único enfoque era sobrevivir. En el desayuno, ella observó a los sirvientes. Justo como en una novela, hacían su trabajo, pero nunca se metían más allá de sus deberes. Emocionada, les pidió sus nombres. La doncella mayor sonrió y se presentó. Cuando terminó de comer, preguntó por su horario del día. No tiene deberes programados, Su Majestad, informó la doncella mayor. ¿Sin deberes? Ella sonrió. Un día libre no era malo. Tenía 7 meses para ejecutar su plan, pero al día siguiente fue igual. Y el siguiente, una y otra vez. La respuesta no cambiaba. No tenía deberes. Ahí comprendió que algo estaba mal. Una emperatriz no podía ser tan libre.
Ellas manejaban el presupuesto del palacio, asuntos sociales y conexiones nobles. Pero nadie le entregaba ningún documento. La estaban ignorando. Se recostó en la cama, cómoda pero inquieta. Esto no podía continuar. Entonces recordó que en la novela la emperatriz había traído una doncella personal al palacio, pero esa doncella no estaba por ninguna parte. Al día siguiente preguntó a la doncella mayor: «¿Está en entrenamiento para servir en el palacio?» ¿Entrenamiento? Entonces, ¿por qué nadie se lo dijo? Ella hizo justamente esa pregunta. La doncella respondió suave: «Usted nunca lo preguntó, Su Majestad». Ella apretó la lengua, forzando una sonrisa. No necesitaba atención innecesaria por ahora. Lady Marca estaba allí, su expresión claramente molesta por el comportamiento de la emperatriz antes. Su hijo, el marqués Jack, notó su frustración y preguntó qué la molestaba. Ella expresó su descontento con la emperatriz, que venía de un país bajo y aún así se atrevía a discutir con ella. Pronto llegó su hija, Silvia. Ella alguna vez fue rumorada para convertirse en emperatriz, pero eso nunca ocurrió. Un hecho que irritaba profundamente a Lady Marquis. Ella expresó su arrepentimiento, recordando cómo rechazó numerosas propuestas nobles, creyendo que Silvia tomaría el trono. Al final, su hija no recibió nada. A diferencia de su madre, Silvia veía todo distinto. Ella creía que, como emperador, él tenía derecho a elegir a su pareja. Sin embargo, Lady Marquis estaba convencida de que el único motivo por el que el emperador eligió a esa mujer era porque era buena en la cama. Regañó duramente a Silvia, llamándola ingenua. Herida por sus palabras, Silvia salió llorando. Mientras tanto, Jack continuó su pregunta. Quiso saber si el emperador había visitado a la emperatriz desde la noche de bodas. Lady Marquis admitió que no lo había hecho. Esta revelación confirmó la sospecha de Jack. Ranello no tenía ningún interés real en la emperatriz. Solo necesitaban encontrar una falla para explotarla. Una sonrisa satisfecha se extendió por el rostro de Lady Marquis. La emperatriz, a su juicio, estaba llena de defectos. Jack sabía que el emperador eliminaba a cualquiera que dañara a la nación. Recientemente, un presupuesto importante estaba en 1900 proceso, requiriendo aprobaciones del emperador y de la emperatriz. Y aún así, la emperatriz no hizo nada. Solo vivía cómodamente. Esta era la oportunidad perfecta para derribarla. La doncella que había acompañado a la emperatriz finalmente llegó, trayéndole alivio. A diferencia de los sirvientes del palacio, esa doncella la conocía bien. Mientras tanto, Lady Marquis y sus subordinados continuaban marginándola. Pero ella decidió no reaccionar. No valía la pena. Sin embargo, un día, comprendió su error demasiado tarde. Como resultado, fue convocada ante el emperador. Al llegar, notó que ya había dos personas presentes. Una era Lady Marquis, a quien reconoció de inmediato. El otro era un hombre desconocido. Ambos estaban medio arrodillados ante el emperador. Entendiendo que su supervivencia dependía de parecer aún más sumisa, ella se arrodilló por completo de inmediato. Bajándose aún más que ellos, ella se inclinó. Ranello observó su acción y comentó sobre su sumisión inmediata. Preguntó si siquiera sabía por qué había sido convocada, o si también tenía algún problema en las piernas. Entendiendo el sarcasmo, ella respondió rápido que sus piernas estaban perfectamente bien. El emperador entonces se dirigió a Marquis, quien se presentó como el subsecretario de Estado. Reveló que había preparado el presupuesto del palacio para el tercer trimestre, pero afirmó que había un problema grave directamente relacionado con la emperatriz. Ella quedó sorprendida cuando Reniero exigió respuestas sobre su supuesta participación. Marqués Jack la acusó con confianza, diciendo que había descuidado sus responsabilidades y que no tenía intención de cumplir con sus deberes como emperatriz. Un golpe de shock la atravesó, cuando finalmente entendió por qué la habían mantenido alejada de los asuntos del palacio.
La falta de trabajo asignado no era negligencia, sino una trampa cuidadosamente creada para pintarla como incompetente. Mientras las acusaciones crecían, reconoció que la mayoría eran fabricadas, pero no tenía pruebas para refutarlas. Las doncellas habían sido cómplices en mantenerla en la oscuridad, y la única persona en la que podía confiar era Sisen. Reniero, con su sonrisa constante, volvió su atención al marqués Jack, preguntando qué planeaba hacer después. El marqués, fingiendo lealtad, insistió en que solo buscaba justicia para el imperio. Ranello tenía poca paciencia para asuntos que encontraba aburridos, y discusiones de presupuesto no le interesaban en absoluto. Pero aún así, siguió el juego de las acusaciones, presionando a la emperatriz para que se justificara. Ella comprendió que el método de decisión de Raniera era peligrosamente impredecible. Lo que encontraba desagradable, lo declaraba culpable. Lo que lo entretenía, lo perdonaba. Ella sabía que convencerlo sobre algo tan mundano como un tema de presupuesto era inútil. Mientras procesaba todo, se dio cuenta de que, como lectora de la novela original, posiblemente era la única que entendía la verdadera naturaleza de Raniro. Mientras otros lo veían como un emperador cruel que buscaba placer en la dominación, ella veía a un gobernante que poco tenía que ver con el bienestar del país. Ella asumió rápidamente la responsabilidad, culpándose por no haber manejado el presupuesto antes, pero sabía que solo palabras no serían suficientes. Entonces, en un intento de desviar su atención y mejorar su humor, hizo una sugerencia audaz. Un entretenimiento digno del gusto del emperador. Un destello de interés brilló en sus ojos rojos, mientras se inclinaba, intrigado. Ella propuso un juego peligroso, una cacería humana, dirigiendo la atención de la corte a una forma inesperada de entretenimiento. Sus palabras sacudieron la sala, cuando sugirió que la presa sería ella misma y quienes estaban a su lado. Raniro la observó divertido. Intrigado por su audacia, ella continuó, explicando que la gente del imperio era descendiente del dios de la guerra, entrenados para convertirse en soldados en cualquier momento, perfectos para una cacería. Entendiendo el cruel sentido del entretenimiento del emperador, ella siguió el juego. Sabía que, en la historia original, la caza humana era algo que despertaba su interés, pero también sabía que su posición como presa necesitaba justificación. Sin otra opción, apostó, fingiendo una excusa. Mencionó su supuesta enfermedad y su reciente llegada a Actalus, para ganar tiempo. Raniro, sin embargo, no era alguien fácil de engañar. Comparándola con un conejo enfermo inútil para una caza, preguntó si estaba planeando escapar. Ella propuso rápidamente posponer la cacería hasta el invierno, hasta que fuera lo suficientemente digna para brindar tal entretenimiento. Su audacia inesperada tomó a todos por sorpresa, causando un alboroto. Marquellac protestó con fuerza, llamando absurda la propuesta. Sin embargo, la emperatriz respondió, preguntando por qué no se había acercado directamente a ella para resolver el problema, en lugar de desperdiciar el tiempo precioso del emperador. Raniero, intrigado, decidió seguir su sugerencia. Encontró su imprevisibilidad entretenida, y su diversión se hizo evidente cuando reconoció que para ser emperatriz no estaba nada mal. Marqués Jack, desesperado, intentó desviar el castigo hacia sí mismo, suplicando misericordia por su madre. Pero Reniero, imperturbable, torció sus palabras en su contra, recordándole que era un honor convertirse en presa para su entretenimiento, tal como la emperatriz había dicho. Mientras el caos estallaba, la emperatriz unió las piezas de la verdadera naturaleza de Raniro. Él sabía de los planes del marqués todo el tiempo, y aún así permitió que se desarrollaran. Silvia, la hermana menor del marqués, no fue escogida como emperatriz, y esa amargura había alimentado toda esta situación. Sin embargo, en vez de intervenir antes, Raniro dejó que todo se desbordara,
observando desde su trono, como un dios viendo un espectáculo. Ranelo observó su reacción de cerca. Divertido por su resistencia, levantó su barbilla, forzándola a mirarlo. Sin advertencia, se inclinó, robándole un beso repentino, probando su compostura. Ella se tensó, sin saber si resistir o soportar. Sus instintos gritaban que lo apartara, pero sabía que cualquier error le costaría caro. Cuando él se apartó, estudió su expresión con satisfacción. Disfrutaba ver su lucha, equilibrándose entre miedo e ingenio, sabiendo que ella calculaba cada movimiento. Él le recordó la posición precaria en la que estaba, preguntando cuánto tiempo más podría continuar sin cometer un error. Entonces fue empujada de repente, cayendo en el trono del emperador. El pánico la envolvió, al darse cuenta de las implicaciones de sentarse allí. Él se alzó sobre ella, burlándose de su pequeño cuerpo, comparándola con una mascota en un banquete real. Él sonrió, mientras pasaba lentamente sus dedos por su cabello. Ese día, quedó atrapada en su corte hasta que el sol desapareció del horizonte, soportando sus juegos sin descanso. Cuando por fin fue liberada, el cansancio la aplastaba. Estaba tan agotada que ni siquiera recordaba cómo volvió a sus aposentos. Al día siguiente, la atmósfera del palacio cambió. Con el marqués castigado y su madre removida de su posición, un nuevo orden tomó forma. Las doncellas ya no miraban por encima del hombro a la emperatriz, reconociéndola ahora como alguien que no podía ignorarse. Entre ellas, su doncella de confianza, Sisen, dio un paso adelante, ocupando el puesto vacío de doncella mayor. La emperatriz, antes desechada y marginada, se convirtió ahora en una figura de intriga y especulación. Los rumores volaban, pintándola como una emperatriz cruel. Pero en lugar de enfocarse en murmullos, se lanzó de lleno a sus deberes. Manejar los asuntos del palacio no era fácil, y la cantidad de trabajo la abrumó. Sisen, su doncella fiel, le recordó que aún se estaba adaptando a Actalus. Pero la emperatriz sabía que había más. Sus capacidades simplemente no funcionaban como deberían, porque ella misma aún no se asentaba por completo en este cuerpo. Entre sus muchas tareas, debía supervisar grandes eventos, como el solsticio de verano. Era el evento más importante en Actalus, en honor al dios Actilla, la deidad del sol. Justo cuando empezaba a adaptarse, una figura inesperada apareció ante ella. Sylvia Jack, la hermana menor del marqués. Sylvia estaba allí, esperando. Se hizo evidente que había venido con una petición, aunque la emperatriz ya sospechaba su naturaleza. Sylvia había estado esperando afuera durante días, esperando una audiencia. Sylvia se arrodilló, firme. En lugar de suplicar clemencia, hizo una petición sorprendente: servir a la emperatriz como doncella. La emperatriz dudó, sus instintos susurrando precaución. ¿Podía confiar realmente en la hija de sus enemigos? ¿Era esto un plan para atacar cuando menos lo esperara? La voz temblorosa de Sylvia no perdió su determinación. Su cuerpo, frágil y cansado, parecía cargar un peso más grande que la deshonra de su familia. No estaba allí por venganza, ni pidió misericordia por quienes la habían dañado. Ella quería vivir, no solo sobrevivir, vivir. La emperatriz, aunque cautelosa, entendió la profundidad de la desesperación de Sylvia, pero la corte no era un lugar solo para la misericordia. La supervivencia exigía estrategia. Al caer la noche, la incertidumbre persistía en la mente de la emperatriz. El peso de decidir bien caía fuerte sobre sus hombros. Mientras caminaba por los pasillos oscuros del palacio, se encontró de pronto con el rostro de Reniero emergiendo de las sombras. Un jadeo escapó de ella, que pronto se convirtió en un grito completo. ¿Gritar es otra de tus condiciones?, bromeó él. Antes de que pudiera registrar su presencia, él extendió la mano, sus dedos fríos rodeando su muñeca, anclándola en su lugar. Ella dudó,
Mientras él se acercaba, su presencia abrumadora, casi sofocante. Hubo un tiempo en que pensó que él necesitaba un motivo para buscarla. Su mirada reflejaba diversión, como si jugara con su miedo. Una risa suave escapó de sus labios, mientras ella sollozaba nerviosa, sus dedos rozando el costado de su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, él cerró la distancia, sus labios capturando los suyos en un beso. Al separarse, su mente quedó nublada con el calor persistente de su toque. Quedó inmóvil, aturdida. Una risa profunda retumbó en su pecho. Al ver su reacción, su diversión creció aún más al notar que sus hipo por fin habían desaparecido. Pronto, su conversación cambió al juego de cacería. La presa ha comenzado su entrenamiento, declaró él, pero había creado 2 nuevas reglas para hacerlo más emocionante. La primera regla decía que la presa podía llevar armas, y si sobrevivía 3 horas, se le otorgaría libertad. Angie quería mencionar el tema de Silvia, pero mientras dudaba, Ranelo, ya consciente de sus preocupaciones, sugirió incluir a Silvia en el juego. Propuso hacerla cazadora, permitiéndole demostrar su lealtad y romper sus lazos familiares. Más que nada, le pareció altamente entretenido. Para Angie, la idea era cruel, pero mientras él vertía vino en un vaso, comentó que era la mejor forma de poner a prueba la lealtad de Silvia. Si pasaba la prueba, podría ser nombrada doncella. Sin otra opción, Angie aceptó. Ranelo, divertido por su duda, comentó que él mismo daría la orden, ya que ella era demasiado débil. Ella lo miró, sabiendo que para Ranelo todos eran débiles comparados con él. Había nacido humano, pero sus actos pasados dejaban claro que era pura maldad. Mientras ella seguía perdida en sus pensamientos, Ranelo de pronto le arrojó una copa de vino encima, sobresaltándola. Su sonrisa se ensanchó ante su reacción asustada. Antes de que pudiera recuperarse, él la jaló hacia la cama. Mientras él, encima de ella, la emperatriz decidió no cometer errores y sobrevivir hasta el final. Más tarde, mientras yacían en la cama, Ranelo la observó de cerca y comentó lo pequeña y carente de vigor que era. A este paso, él dudaba que ella pudiera ser una presa decente para el invierno. Sus palabras sacudieron su memoria. Ella también se suponía que se convertiría en presa, pero para el invierno, ella ya no estaría aquí, y Ranelo estaría ocupado, reuniéndose con su amante, Sarafina. Ranelo explicó la segunda regla. Ella también debía participar como cazadora en el juego. La revelación envió una ola de miedo a través de Angie, haciéndola incorporarse de golpe en la cama. Al ver su reacción, Ranelo la tranquilizó, diciendo que no había razón para preocuparse, ya que la presa no podía dañar a los cazadores, pero ella sabía demasiado bien que si la familia Jax no sobrevivía, la arrastrarían con ellos. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y Ranelo sabía perfectamente ese hecho. Ella calculó el tiempo restante. Solo quedaba un mes antes del juego de cacería. Observando a la familia Jack entrenar detrás de los muros, comprendió que no estaba ni remotamente a su nivel. Una doncella sugirió buscar un maestro, pero ella sabía que ni con el mejor instructor dominaría el combate en solo un mes. En cambio, pidió aprender arquería. No podía permitirse los riesgos del combate cercano. Eligió el arco para atacar a distancia. Cuando comenzó el entrenamiento, cayó al suelo. El arco era demasiado pesado para ella. La doncella, confundida, le informó en voz baja que era un arco infantil, así que no debía ser tan pesado. Decidida, Angie se levantó y levantó el arco. Tenía que sobrevivir. Mientras tanto, Ranelo informó a Silvia que sería cazadora en el juego. Su rostro palideció, pero él ignoró su reacción y preguntó por la emperatriz. Un sirviente informó que la emperatriz había cancelado todas sus reuniones sociales y había comenzado a aprender arquería. Ranelo rió, considerando cobarde que alguien confiara en un arco en un combate.
Sin embargo, con duda, el sirviente también dijo que la emperatriz se había desmayado durante el entrenamiento. Por un breve momento, Ranelo se estremeció. Angie despertó de la inconsciencia e intentó levantarse, pero sus extremidades dolían por el entrenamiento. Concluyó que debía haber sido frágil desde la infancia. Mientras murmuraba para sí misma, sin saber que alguien estaba a su lado, Ranelo habló de pronto, preguntando por qué hablaba como si no recordara su propia infancia. Sobresaltada, preguntó por qué estaba allí. Él se inclinó, levantó su barbilla y explicó que como ella se había desmayado, asumió que algo serio había pasado, así que vino. Ella se quedó en silencio, esperando que él se fuera. Rápidamente entendió que él no tenía la intención de hacerlo. Ranelo la observó divertido, antes de murmurar que era tan débil y tan tonta, que enfermaba con demasiada facilidad. Herida por sus palabras, no pudo evitar las lágrimas, mientras admitía que sabía que era débil, pero también sabía que para sobrevivir debía practicar. Sus lágrimas repentinas hicieron que Ranelo se estremeciera, claramente sin esperar esa reacción. Pero pronto rió y anunció casualmente que no la dejaría morir. Cuando se levantó, ella frunció el ceño, convencida de que mentía. Sin embargo, para su sorpresa, Ranelo la recostó con suavidad y ordenó agua fría con una toalla. Le aseguró que como estaba enferma, él la cuidaría. Esa garantía solo la hizo temblar más, porque, como temía, el emperador claramente no sabía cómo cuidar a alguien. Sin dudar, él lanzó la toalla empapada directamente a su rostro. Su expresión pálida y atónita pareció finalmente registrarse, porque momentos después llamó a una doncella que tomó el control con eficiencia práctica. Sentado junto a ella, Ranelo suspiró, quejándose de que nunca había visto a alguien ponerse tan pálido por una sola sesión de entrenamiento. La doncella dudó antes de sugerir que tal vez la emperatriz era simplemente demasiado frágil y no acostumbrada a tal esfuerzo físico. Al escuchar esto, Ranelo dejó escapar una risa y preguntó en voz alta si ser débil era otra de sus condiciones. Cuando la doncella trajo comida, él aún no se fue. En vez de eso, se quedó sentado y la alimentó él mismo. Angie lo miró un instante, preguntándose si de verdad estaba preocupado por su bienestar. Pero esa ilusión se rompió de inmediato cuando entendió su verdadero motivo. Quería que se recuperara rápido, para verla entrenar otra vez mañana. Cuando se levantó, se quejó de cuánto tardaría en convertirse en una presa entretenida para él. Sus palabras le recorrieron la espalda como un escalofrío, pero ella rápidamente se recompuso y le aseguró que pronto encontraría un maestro mejor para mejorar su entrenamiento. Ranelo se sorprendió un momento por su determinación, pero luego, como si una idea lo hubiera golpeado, sonrió y anunció que él mismo sería su maestro. Todo color desapareció de su rostro. El diablo mismo enseñándole. Al ver su reacción, su expresión se oscureció al preguntarle si tenía algún problema con ello. Ella se controló rápido, forzó una sonrisa y lo elogió, diciendo que solo estaba sorprendida y que no podía haber mejor maestro que él. Pero en el fondo, sabía la verdad. Estaba condenada. Al día siguiente, recuperó su fuerza y la doncella le informó que después de que ella se quedó dormida, Ranelo nunca salió de la habitación. Se quedó a su lado toda la noche hasta el amanecer. Ella se vistió rápido para el entrenamiento y fue al campo. Para cuando llegó, ya estaba jadeando, pero un sentimiento de satisfacción la llenó. Ranelo no estaba a la vista. Había llegado primero. Pero ese alivio no duró. Su voz sonó detrás de ella, quejándose de lo tarde que estaba. Su momento de victoria desapareció al instante. Él le entregó un arco, uno que había preparado especialmente para ella. Ver un arco propio, y no prestado, la llenó de alegría. Ranelo levantó la mano,
rozando sus dedos por su frente y sus orejas para verificar si aún tenía fiebre. El toque inesperado la hizo ponerse rígida, pero él simplemente se dio la vuelta y, sin decir nada más, ordenó que comenzara la práctica. Al iniciar la práctica, Ranelo se aburrió del tiro con arco en menos de media hora. Sin dudar, le entregó a Angie una espada de madera e inició una sesión de esgrima. Tan hábil como era con la espada, era igual de terrible como maestro. Sin darle bases ni técnica, empezó a practicar de inmediato. Angie hizo su mejor esfuerzo para seguirle el ritmo, pero pronto se encontró derrotada una vez más, tirada en el suelo, jadeando del agotamiento, de pie sobre ella. Ranelo se quejó, preguntando cómo era posible que no evitara sus ataques cuando, según él, eran completamente obvios. Entendiendo que discutir con él era inútil, Angie simplemente se disculpó, admitiendo que no podía seguir sus movimientos. Ranelo murmuró para sí, comentando que si su vista también era una de sus condiciones, entonces ¿cómo esperaba atacar a una presa desde lejos? Solo un idiota pensaría eso. Luego decidió explicar él mismo cada movimiento, guiándola personalmente en las técnicas. Cuando ella luchaba por seguirle el ritmo, él se quejó otra vez, preguntándose cómo siempre lograba fallar de nuevas maneras, pero a pesar de su impaciencia, lo realmente sorprendente fue que, a diferencia de todo lo demás que siempre le aburría rápido, Ranelo continuó entrenándola. Angie, sintiendo una extraña gratitud, le dio las gracias. Él respondió revolviéndole el cabello en señal de aprecio, un gesto que la dejó momentáneamente atónita. Con el tiempo, los rumores comenzaron a esparcirse entre los nobles. Historias de cómo el emperador cuidaba personalmente de su esposa y hasta la entrenaba él mismo circularon por el palacio. Naturalmente, la fuente de esos rumores eran las doncellas alrededor de la emperatriz. Angie sabía que ahora la veían como parte de una pareja devota y cariñosa, pero no sintió la necesidad de corregirlos. No le convenía que tantos nobles se interesaran en ella, especialmente con su plan de escapar. Pero al mismo tiempo, evitar conflictos con el emperador era crucial para asegurar su salida. Ranelo continuó practicando con ella todas las mañanas, y como siempre, cuando fallaba, él se quejaba, esta vez sobre lo pequeña y lenta que era su mente, y cómo su cuerpo no era mucho mejor. Entre el entrenamiento y los preparativos para el festival del solsticio de verano, apenas le quedaba tiempo para algo más. No había visto a Silvia en un tiempo, pero no tenía la energía para pensar en ello. Cada vez que tenía un momento de descanso, Ranelo aparecía en su palacio, y en cuanto él entraba, todos a su alrededor huían de inmediato, abandonando la habitación. Aun después de todo este tiempo, ella seguía teniéndole miedo. Ranelo de pronto se quejó, preguntando por qué lo miraba así, como si silenciosamente le dijera que se callara y se fuera. Temiendo que malinterpretara, ella intentó explicarse rápido, pero antes de que pudiera decir una palabra, en una fracción de segundo, él tomó su rostro, cerrando la distancia entre ellos. Sus labios capturaron los de ella, sellando el espacio que los separaba. El beso se sintió abrumador, como si fuera consumida por Renelo Actilus. Cuando él se apartó, ella tembló, aún sin aliento, incapaz de formar palabras. Sin decir nada, Ranelo bajó el cierre de su vestido, deslizándolo fuera y arrojándolo a un lado. La miró divertido, comentando lo lenta que era para aprender incluso esto. Él lo sabía todo sobre ella, qué le gustaba y dónde, mientras que ella no sabía nada de él. En el siguiente instante, la giró hacia el espejo, susurró que por ahora, por mucho que quisiera continuar, no era lo que ella esperaba. Era un vestido que él había preparado para que lo usara en el festival, pero le recordó que solo podría usarlo si sobrevivía a la caza. De lo contrario, sería una lástima. Cuando llegó el festival de verano, un miedo creciente llenó su pecho. Por la tarde,
La caza comenzaría y no tenía más opción que participar. Mientras se preparaba, el peso del evento la oprimía. Llegó al lugar donde Ranelo la esperaba. Al disculparse por llegar tarde, él la jaló hacia su regazo, haciéndola sonrojar. Luego preguntó su estrategia para la caza. Ella explicó que tomaría una posición elevada para atacar desde lejos sin entrar en combate cercano. Ranelo se rió de su plan, recordándole que nunca había logrado golpearlo en el entrenamiento. A toda prisa, ella se defendió, diciendo que al menos había logrado sobrevivir 30 segundos. Pero él solo sonrió suavemente, corrigiéndola. Había sobrevivido solo porque él había decidido permitirlo. Pronto se hizo el anuncio, y el festival de verano comenzó. El emperador y la emperatriz salieron al balcón tomados de la mano, saludando a la multitud reunida. En el banquete, aunque la mesa estaba llena de comida deliciosa, ella no podía comer. El peso de la casa consumía sus pensamientos. Ranelo, notando su ansiedad, le ofreció una bebida. A pesar de sus dudas, el miedo de la casa y del propio emperador la hizo aceptarla. La bebió de un trago, el momento en que el líquido bajó por su garganta y sensaciones desconocidas se esparcieron por su cuerpo. Un calor extraño la consumió, como si algo ardiera dentro de ella. Ranelo la aseguró que todo estaría bien muy pronto. Momentos después, algo cambió dentro de ella. Una risa repentina escapó de sus labios, sorprendiendo a quienes estaban cerca. Pero a ella no le importó. Se sentía como si fuera una persona diferente. El miedo ya no existía. En su lugar, apareció una emoción extraña, sin inhibiciones. Incluso terminó un plato entero sin dudar. Mientras se preparaba para la caza, su miedo desapareció por completo, reemplazado por un entusiasmo que no había sentido antes. Una doncella le entregó una pequeña caja, un regalo de Ranelo, y extrajo veneno para que ella lo usara como quisiera en la cacería. Cuando llegó al campo de caza, vio a Silvia de pie allí, su cuerpo temblando, pero en su estado actual, Angie ya no sentía lástima ni culpa. Ese era el destino de Silvia. Si sobrevivía, obtendría su deseo. Un nuevo anuncio retumbó, y, inesperadamente, Ranelo llegó al terreno de caza. Él rió y le recordó que, como prometió, no la dejaría morir. Las puertas se abrieron. Silvia entró primero. Ahora era el turno de Angie, pero en ese instante, ella entendió que se había vuelto igual que Ranelo. Tomó terreno alto y se posicionó para atacar al primer movimiento. Mientras se enfocaba, vio algo moverse. Era Silvia, pero no era su objetivo. Bajó la guardia un instante, viendo cómo la madre de Silvia aparecía de repente, atacando a su propia hija. Ya no eran familia, eran cazadora y presa. Angie posicionó su flecha y disparó, pero cayó entre la madre y la hija. Lady Marquis notó de inmediato su presencia. Antes de que Angie pudiera reaccionar, Silvia empujó a su madre al suelo y ambas comenzaron a pelear. Era un simple juego de supervivencia. Silvia, decidida a vivir, tomó una piedra y golpeó a su madre derribándola. Cuando Angie llegó al suelo, Silvia se inclinó ante ella, declarando que había cumplido su deber, ofreciendo presa a la emperatriz y demostrando su lealtad. Pero en el siguiente instante, tropezó y cayó, perdiendo la conciencia. Marqués Jack apareció en la escena, sus ojos ardiendo de desafío. Sin dudar, Angie levantó su arco apuntando hacia él. Antes de que pudiera acortar la distancia, ella soltó la flecha y lo golpeó primero. Entonces algo cambió dentro de ella. Una debilidad repentina invadió su cuerpo y cayó al suelo. Algo estaba mal. No podía moverse. Markish vio la oportunidad y atacó. Ella cayó hacia atrás, indefensa, tendida ahí. Su mente se quedó en blanco. ¿Era ese su final en esta novela? Aprovechando su momento, Marquis levantó su hacha,
listo para matarla y vengar a su madre. Pero antes de que el golpe cayera, una hoja lo atravesó. Ranella estaba detrás de él, su espada clavada en el cuerpo de Jack. El marqués cayó desplomado al suelo. Cuando Angie miró al hombre que la había salvado, él sonrió, recordándole: ¿No te prometí que no te dejaría morir? La tomó en sus brazos. Ella se quejó por el dolor, y él explicó que era el efecto de la droga que le había dado. Le había quitado el miedo, y le había dado toda su fuerza. Pero cuando el efecto desapareció, el agotamiento cayó de golpe. Él sacó otra botella, y la reacción inmediata de Angie fue protestar. ¿Le daría otra droga? Ranello la aseguró que era solo un analgésico. Para demostrarlo, vertió un poco en su propia boca primero. Entonces, en el siguiente instante, él cerró la distancia, vertiendo la misma dosis en su boca desde la de él. El dolor de Angie disminuyó en poco tiempo, mientras el analgésico comenzaba a hacer efecto. Ranello rió fuerte, presumiendo la presa que ella había derribado ese día, claramente satisfecho con su desempeño. Más tarde, anunció los resultados al pueblo de Actalus, y la multitud estalló en elogios para la emperatriz, quien se había demostrado una verdadera Actelín. Angie podía ver claramente cuánto adoraba el pueblo de Actilus al poder. Antes la habían menospreciado, pero ahora su actitud había cambiado por completo. Esta noche, el banquete será dedicado a la emperatriz, declaró Ranello, envolviendo su brazo alrededor de sus hombros. Cuando cayó la noche y el banquete comenzó, Angie se sentó a su lado. Él la miraba sin parar, poniéndola nerviosa. ¿Por qué me miras así?, preguntó, incómoda. Bueno, estoy interesado, respondió con pereza, sin apartar los ojos de ella. Angie sonrió orgullosa. Gracias. Recibir tu honor es un honor. Ranello rió. Bueno, quise decir que estoy interesado en el hecho de que ahora puedo reconocer tu cara. Su orgullo se rompió al instante. Ahora que lo pensaba, la mayoría de la gente recordaba las caras con facilidad, pero en la historia que ella había leído, Ranello no podía reconocer a nadie. Siempre pensó que era porque era el emperador y no se molestaba en recordar. Pero ahora se sentía extraño que alguien tan inteligente no pudiera hacerlo. Mientras se perdía en sus pensamientos, no notó cuándo llegaron a la pista de baile. ¿En qué piensas tanto? ¿Te ves perdida?, preguntó Ranello, estudiando su expresión. Ella se sobresaltó, dándose cuenta de lo distraída que estaba. Quizá todavía estoy sufriendo los efectos secundarios del medicamento, respondió rápido. No disfruto las mentiras, dijo él, tirando de su cintura cuando la música empezó. El baile del banquete solo comenzaba después de que el emperador y la emperatriz compartían el primer baile. Así que Angie se recordó que no debía irritarlo. Por suerte, su cuerpo aún recordaba cómo bailar, aunque no a la perfección. Tratando demasiado de no pisarle los pies, perdió el equilibrio y tropezó. La mano de Ranello se movió para atraparla, pero ella se detuvo. No podía tocarlo sin su permiso. Como resultado, cayó al suelo con un golpe fuerte. Ranello sonrió. «Estoy impresionado de que no cometieras ningún error», dijo secamente. Angie suspiró de alivio, dándose cuenta de que había hecho bien en no agarrar su mano. Volviéndose a los demás, Ranello advirtió: «No subestimen a mi emperatriz». Luego la levantó en sus brazos y la llevó a su trono. Mientras el banquete continuaba, Silvia entró al salón. «Saludos, Su Majestad», dijo, de rodillas. La gente empezó a murmurar, llamándola descarada por aparecer después de que su madre y su hermano habían intentado dañar a la emperatriz. Algunos incluso instaron a Angie a castigarla, pero Angie levantó su copa con calma. «Ella luchó con su madre por mí». «¿No es eso prueba de lealtad?», dijo con una leve sonrisa. Ranello estalló en carcajadas, por su respuesta segura y regia. Al ver al emperador reír, nadie se atrevió a cuestionar más. En cambio, todos forzaron una risa para unirse.
Su Majestad. Silvia habló de nuevo. He venido a recibir la recompensa que me prometió. Ranelo asintió. Cierto, como dije, serás nombrada asistente de la emperatriz. Silvia inclinó la cabeza profundamente. Gracias, Su Majestad, dijo, antes de retirarse. Angie se dio cuenta de lo inteligente que era. Silvia pudo haber pedido su recompensa en privado, pero al hacerlo aquí, frente a todos, aseguró que todo Actaluz supiera que ahora era la asistente de la emperatriz. Nadie volvería a subestimarla. Cuando el banquete se alargó hasta tarde, Angie se excusó en silencio y salió del salón. Caminó afuera y se sentó cerca de la fuente, con la mente perdida en sus pensamientos. Se preguntó por qué había sido reencarnada en esa novela de fantasía en primer lugar. Pronto, pasos se acercaron desde atrás. Era Ranelo. «Pareces bien», comentó con calma. «¿Perdón?», preguntó Angie, confundida. «Pareces sorprendentemente indiferente, considerando cuántas personas has matado», dijo, mientras colocaba una hermosa flor detrás de su oreja. Angie bajó la mirada. Se sentía culpable, pero nada podía cambiar lo que había sucedido. Solo lo hizo para sobrevivir. «Tal vez porque no eran cercanos a mí», dijo en voz baja. «Simplemente gané y sobreviví. Eso es todo». Luego hizo una reverencia. «Y gracias. Si no hubieras matado al marqués, yo habría muerto». Ranelo sonrió. Para él, ese tipo de batalla no era más que una pelea entre hormigas. Los demás tenían razones claras para luchar, pero Angie no. Por eso la había drogado antes, para ver su desesperación, para ver algo interesante suceder. Sabía de los efectos secundarios, pero no le importó. Todo había salido según su plan, excepto una cosa. No esperaba su reacción. Pensó que estaría aterrada, ahogándose en culpa, demasiado conmocionada para asistir al banquete, pero en cambio, ella lo sorprendió. Esa fuerza inesperada lo emocionó. Quizá por eso, por primera vez, pudo recordar claramente su rostro. Ranelo extendió la mano. «Debemos volver dentro». Angie dudó, pero finalmente puso su mano en la de él. El primer rostro humano que Ranelo reconoció verdaderamente fue el de alguien frágil y delicado. La guió hacia adentro, pero en lugar de regresar al salón, la llevó a una cámara privada. El corazón de Angie se aceleró al darse cuenta de que era su habitación. Había leído sobre ella en la novela. Mientras recordaba esos detalles, Ranelo comenzó a desabotonarse la camisa. El rostro de Angie se volvió carmesí. Miró a otro lado, temerosa de encontrarse con sus ojos sin permiso. Ranelo rió. «Puedes mirar. Tienes mi permiso», dijo suavemente. Antes de que pudiera responder, él la tomó, acercándola y atrapándola suavemente entre su brazo y la pared. Su rostro se acercó más, su aliento rozando sus labios. «Por favor, detente», susurró Angie, la voz temblorosa. «¿Quieres que pare?», murmuró, sus labios rozando los de ella. En el siguiente instante, hubo un chapoteo. El hombre había entrado en el baño de agua caliente. «Angie, ven aquí», ordenó Ranelo. Ella asintió en silencio. Se quitó los zapatos y acomodó su vestido antes de meter los pies en el agua. Su cuerpo tembló por el calor repentino. «Estará bien una vez que estés dentro. Eres demasiado temerosa», dijo Ranelo, antes de jalarla de la cintura. «Mi vestido». Angie jadeó, sofocada. «No importa», sonrió él. Luego, en tono burlón, preguntó: «¿El agua sigue demasiado caliente?». Ella negó, pero le resultaba difícil mantenerse estable. Sus manos temblorosas no podían sujetarse de él sin permiso. Normalmente, Ranelo estaba encantado cuando la gente obedecía exactamente, pero ahora su retraimiento lo irritaba. «Angie», dijo con firmeza, mirándola a los ojos, «tienes mi permiso». Sobresaltada, ella se apresuró a extender las manos, rodeándolo para sostenerse. Su toque era vacilante, pero cálido, y en cuanto lo sostuvo, algo dentro de Ranelo se agitó.
un deseo que había estado creciendo toda la noche. Y la lucha de Angie con él continuó durante la noche, atrapada entre el miedo, la contención y la voluntad implacable del emperador. Cuando llegó la mañana, Angie dormía tranquila, mientras el hombre se sentaba a su lado. Ahora, incluso cuando él cerraba los ojos, podía ver claramente su rostro. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Angie comenzó a moverse en su sueño. Su respiración se volvió irregular. Parecía tener una pesadilla, casi hiperventilando. Ranelo la jaló de inmediato a sus brazos y presionó sus labios contra los de ella, compartiendo su aliento para calmarla. Pero Angie, sobresaltada por la cercanía incluso medio dormida, le mordió el labio. Ranelo frunció el ceño. Nadie había osado hacerle eso antes. Sin dudar, volvió a presionar sus labios contra los de ella, más firmemente, profundizando el contacto hasta quedar satisfecho. Cuando al fin se apartó, una delgada línea de sangre descendía por su labio. Del otro lado, Angie ya estaba despierta, temblando. En mi sueño, vi a una de las presas venir a por mí, con la cabeza cortada, sosteniendo un hacha. Susurró, con la voz trémula. Extendió la mano instintivamente para sujetarlo, pero se detuvo a mitad, recordando lo que hacía. «Adelante», dijo Ranelo en voz baja, dándole permiso. Solo entonces Angie se aferró a su amplio pecho buscando consuelo. «Tengo miedo», admitió en un hilo de voz. Ranelo la observó un momento. Luego levantó el brazo para abrazarla, ofreciendo una silenciosa seguridad. Poco a poco, Angie se relajó en sus brazos y volvió a quedarse dormida. Cuando despertó después, se vistió y fue a desayunar, solo para encontrarlo sentado frente a ella. Su mirada afilada la inquietó. «Su Majestad», comenzó con cuidado. «Quiero ir a casa». Las palabras se escaparon antes de que notara su error. Debió decir «palacio». «¿No es este tu hogar ahora?», preguntó Ranelo, alzando una ceja. «Yo... lo siento. Tal vez no dormí bien», dijo Angie, avergonzada. «Creo que dormiste bastante anoche», respondió él, con una leve sonrisa. «En realidad, Silvia se muda hoy a mi palacio», dijo Angie rápido, buscando excusa. «Debo estar allí, como su superior». Mientras hablaba, sus ojos cayeron en los labios de él. Parecían algo moreteados. ¿Era sangre? Estaba segura de que anoche no estaban así. ¿Quién lo había lastimado? De pronto, Ranelo atrapó su mirada. Ella se estremeció, al darse cuenta de que lo había estado mirando. «Oh, lo siento», dijo enseguida. «Noté que estabas herido. ¿Estás bien?» Ranelo rió, y luego estiró la mano, agarrando la parte trasera de su cuello y jalándola cerca. «Si te molesta», murmuró, «¿por qué no lo miras más de cerca?» Sus rostros quedaron a centímetros. Su aliento rozó su piel, cuando susurró junto a su oído. «Porque esto lo hiciste tú». Los ojos de Angie se abrieron de golpe. «¿Y yo lo hice?», balbuceó. «¿Por qué haría algo tan imprudente? ¿Se había vuelto loca?». Tragó saliva antes de responder. «Eso es imposible. Si yo hubiera hecho eso, no estaría sentada aquí con mi cabeza todavía en su lugar». Ranelo se recargó un poco, con una leve sonrisa. «Tienes un punto». Angie soltó un pequeño suspiro de alivio, solo para perderlo al segundo siguiente. «Pero lastimar mi rostro es un crimen grave», continuó él con calma, «y quien comete un error debe ser castigado». Angie asintió con cautela. «Sí, quien comete un error debe ser castigado». La sonrisa de Ranelo se amplió. «Entonces tu castigo», anunció, «es que no puedes ir a casa». ¿Y así? Angie quedó atrapada a su lado. Esa mañana, mientras Ranelo leía las cartas, abrió una y murmuró: «Una carta del templo de Tuya, el templo de Tunia, construido en el oeste árido y sin señor. Una tierra antaño fértil, regalada al Dios de la misericordia,
y la tierra desolada restante, dada a los descendientes del Dios. Solo los creyentes más devotos se quedan allí. Ahora, mientras las tensiones entre Actalus y Esvenia seguían aumentando, el templo había enviado una petición de ayuda bajo el pretexto de misericordia. Pero para Ranelo no valía la pena responder. Dejó la carta a un lado sin dudar. Al girarse, llamó a su emperatriz, solo para descubrir que ella ya se había quedado dormida a su lado. Se inclinó, acercándose, sus dedos rozando su mejilla con suavidad. «Debes estar loca para dormirte así», murmuró. Su mirada se detuvo en sus labios suaves y un pensamiento travieso cruzó su mente. Sin previo aviso, se inclinó y los mordió ligeramente. Angie despertó de golpe, con un grito ahogado, los ojos abiertos de puro susto, solo para darse cuenta de que era él. Cubrió sus labios de inmediato, mirándolo con incredulidad, preguntando en silencio, «¿Qué fue eso?». Ranelo se enderezó tranquilamente y volvió a su silla. «No duermas así», dijo con naturalidad, antes de retomar su trabajo. Mientras respondía cartas, Angie dudó y luego habló con suavidad. «Su Majestad, si es posible, me gustaría tener algo que hacer. Tal vez podría revisar los papeles que está viendo». Ranelo la miró. Se veía sincera y, para colmo, adorable. La emperatriz tenía derecho a saber, pero todavía no. Sin decir palabra, volvió a su escritorio y siguió escribiendo, ignorando su solicitud. Angie se removió nerviosa en su asiento, sin saber si había dicho algo malo o si él estaba molesto. Ranelo, observándola de reojo, no pudo evitar reír suavemente. Ella se veía tan confundida y tan tierna que decidió dejarlo pasar. Más tarde, ese día, la llevó con él a todas partes, a sus comidas, a sus entrenamientos y a cada tarea en su agenda. Angie lo siguió en silencio, hasta que finalmente la dejó ir solo cuando terminó todo. Por la noche, la duquesa Nurma puso un chal sobre sus hombros y sonrió. «Me alegra ver que se están llevando bien», dijo con calidez, pero para Angie era un desastre. Pasar tiempo con Ranelo era agotador. Entonces Nurma sugirió, «¿Por qué no reprogramas los eventos sociales que pospusiste?». El rostro de Angie palideció. Los había olvidado por completo, y ahora los estaban fijando para el próximo mes, a solo 3 semanas. Con el paso de los días, Angie se preguntaba cuándo encontraría tiempo para planear su escape si seguía tan ocupada con los asuntos del palacio. Pero tampoco podía ignorar sus deberes, así que pasaba los días aprendiendo sobre los nobles con los libros que la duquesa Nurma le había recomendado. Pero memorizar todos esos nombres y detalles le provocaba un fuerte dolor de cabeza. Fue entonces cuando Ranelo apareció, arrebatándole el libro de las manos. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, hojeando las páginas. Tras leer unas líneas, arrojó el libro a un lado y se recostó, poniendo la cabeza en su regazo. «No sé quién te dio esto, pero estás perdiendo el tiempo», dijo con frialdad. «Oh, ¿sí?», preguntó Angie, confundida. Ranelo se incorporó, tomó su barbilla entre los dedos. «Sí, te sentarás así, barbilla en alto, una sonrisa arrogante, y dirás, no te conozco ni necesito conocerte. Sin embargo, escucharé tu presentación». Angie parpadeó ante su atrevida sugerencia, pero Ranelo no se echó atrás. Acercándose, dijo, «Eres mi esposa y la emperatriz, así que solo reina sobre ellos». «Pero así gobierna usted, su majestad», respondió ella en voz baja. Él se inclinó a su oído y susurró, «¿Y por qué no deberías gobernar como yo? Además, solo yo debería saber lo frágil y delicada que eres en realidad». Luego se apartó con calma y añadió, «Una cosa más, si quieres ser como yo, aprende a controlar tus expresiones. Eres demasiado fácil de leer». La expresión de Angie se endureció, pero no podía negar que él tenía razón. Mostraba todas sus emociones en la cara. De pronto,
Ranela volvió hacia ella. «Por cierto, ¿te sientes mal?», preguntó. Tomada por sorpresa, Angie parpadeó. «No, me siento bien», respondió. Él la observó un momento, y luego asintió. «Bien». Una semana después, llegó el día del evento social. La doncella de Angie, Suzanne, que había venido con ella desde su tierra natal, aconsejó en voz baja. «Su Majestad, debemos posponer la reunión. No está bien. Está en su periodo». Pero la duquesa Nurma se negó de inmediato. «¿No puede posponerse ahora?», dijo con firmeza. Angie se quedó a un lado, con el estómago retorciéndose de dolor. Por eso Ranelo había preguntado si estaba indispuesta. Suspiró suavemente antes de hablar. «Tienen razón las dos, pero no puedo ignorar mis deberes. Tráiganme mi medicina y continuemos con la reunión». El salón se llenó de murmullos mientras el evento avanzaba. Angie, incapaz de soportar el dolor, se arrepintió al instante de haber asistido. En su vida original nunca había sido tan insoportable, pero ahora ya estaba dentro. El espectáculo tenía que continuar. Forzando una sonrisa, agradeció a todas por asistir y aceptar su invitación. Creía que la duquesa Nurma había elegido solo a las nobles que podrían ser buenas aliadas, pero mientras estaba sentada, su visión se nubló. Le era difícil concentrarse. El dolor le impedía recordar todo lo que había estudiado. Ni siquiera podía reconocer quién era quién. En ese momento, recordó las palabras de Ranela. Ya era tarde para arrepentirse, así que decidió seguir su consejo. «No sé quiénes son», dijo, con un tono frío y autoritario. «Así que, ¿por qué no se presentan?». Su expresión tenía el mismo brillo peligroso por el que su esposo era famoso. Todas se quedaron paralizadas. Incluso la duquesa Nurma quedó atónita. Pero Angie no retrocedió. «Me están haciendo esperar», agregó con dureza. Eso bastó para que todas se movieran de inmediato. Las nobles empezaron sus presentaciones una por una. Angie sonrió débilmente, satisfecha. «Me alegra conocerlas», dijo. Cuando terminaron, las mujeres comenzaron a conversar y beber su té. El ambiente apenas empezaba a relajarse, cuando Ranela entró. Todas se sorprendieron por su aparición repentina y se pusieron de pie al instante. Su mirada recorrió la sala hasta posarse en Angie. Al verla pálida, suspiró. Luego caminó hacia ella y la levantó en brazos sin decir una palabra. «De pronto sentí el deseo de estar con mi duquesa», dijo con calma. «Así que me la llevo. Disfruten». La sala quedó en completo silencio. Ranelo se marchó ignorando las caras atónitas. En sus brazos, Angie lo abrazó. Por primera vez, sintió alivio. Agradecida de ver a su esposo y sorprendida de lo fácil que era para él controlar cualquier situación. La llevó directamente a su habitación y la recostó con suavidad. Ordenó medicinas para el dolor. Luego, se sentó a su lado. «Supongo que te sobreestimaste», dijo con una leve sonrisa, acariciando su cabeza. «Pero me alegra que esas tontas fueran tan fáciles de manejar. Te favoreció». Angie asintió débilmente y luego se incorporó de golpe. «¿No deberías estar en la reunión del consejo?». «No fui», respondió él como si nada. «Hubiera sido aburrida». Luego, con una pequeña risa, añadió: «Además, era más interesante ver qué hacías tú ahí dentro». Angie lo miró, preguntándose cómo un hombre así podía gobernar la nación más poderosa. «¿De qué trataba la reunión?», ella preguntó, cambiando el tema. «El templo de Tunia», respondió él. Angie se estremeció al oír el nombre. ¿El templo? Ahí estaba la protagonista principal, Sarafina. «El templo», repitió. Ranela notó el cambio en su tono, pero siguió explicando. El templo de Tunia era pequeño y árido. Por eso Actalus nunca le prestaba demasiada atención. Los sacerdotes predicaban siempre la paz entre Actalus y Svenia. Pero esta vez su carta hablaba de monstruos.
Los huevos estaban por romperse, y el problema debía resolverse de inmediato. «¿Entonces, irás allá?», preguntó Angie con la voz seria. Ella estaba segura de que sí, conociendo su gusto por la batalla y la sangre. Ranelo la miró en silencio un momento. Notó cómo ella apretaba su vestido. Luego, con una sonrisa traviesa, dijo: «¿Quién sabe? Tal vez les dé misericordia si se arrodillan ante mí». Pero el corazón de Angie no estaba en paz. El templo le había despertado todos los recuerdos de la novela. Si Sarafina estaba ahí, ¿y si el templo la enviaba como representante? En la historia original, ella y Ranela debían encontrarse en invierno. Pero ahora, Angie estaba demasiado cerca de él. ¿Qué tal si la línea del tiempo ya había cambiado? ¿Qué tal si su memoria estaba equivocada? Perdida en sus pensamientos, no notó cuando Ranelo metió un dulce en su boca. «Te ayudará», dijo. Ella asintió, sin pensar, dándose cuenta de que últimamente él hacía cosas así, pequeños gestos, como si cuidarla fuera un juego para él. De pronto preguntó: «Su Majestad, ¿me mantendrá viva al menos hasta invierno?». Ranelo levantó una ceja, sorprendido por la pregunta. Luego rió. «Tal vez deberías esforzarte más. Así, querré mantenerte viva», murmuró, rozando su labio inferior con el pulgar, antes de inclinarse y capturar sus labios en un beso profundo. Con el tiempo, Angie dirigió toda su atención al templo de Tunia. Necesitaba información. Detalles que la novela nunca mencionó. Si algo había cambiado, y Sarafina llegaba antes, la historia podría avanzar más rápido, y Angie podría morir antes del invierno. Además, todavía no tenía planeada su ruta de escape. Pasó sus días entre libros, leyendo todo lo relacionado con el templo. Descubrió que la santa era considerada el ser más sagrado del reino. Nunca salía del templo, no veía a nadie de afuera. En la historia original, el enfoque estaba en el deseo violento de Ranela por la santa de Tunia. Pero los libros que leía ahora se enfocaban en los monstruos que rodeaban el templo. El área estaba infestada de criaturas. Incluso criaban junto a los muros. Cuando faltaba comida, esas bestias cazaban humanos cerca del territorio. El templo, en la frontera, actuaba como barrera para proteger a la gente. Angie soltó un suspiro de alivio. Por lo que aprendió, Sarafina no vendría aquí. Pero entonces otro pensamiento la golpeó. Si Ranela iba a destruir monstruos, pasaría por el templo, y ahí podría encontrarse con ella. En ese caso, Angie decidió que iría con él, y si encontraban a la santa, ella aprovecharía ese momento para escapar. Unos días después, ese día finalmente llegó. Ranelo se sentó en su trono, recibiendo a los devotos del templo de Tunia que habían venido a pedir ayuda. Angie se sentó a su lado y se sorprendió al ver que el mismísimo arzobispo había venido. Entonces sus ojos se movieron al hombre que estaba junto a él, el caballero sagrado del templo, Eden. En la novela, Eden había sido el primer amor de Sarafina. Los caballeros sagrados eran protectores del templo, luchando contra los monstruos que amenazaban su tierra. Eden no había tenido un papel importante en la historia, pero era conocido como un joven guerrero talentoso. En el relato original, los sentimientos persistentes de Sarafina por Eden habían sido la razón por la que Ranelo lo mató, convirtiendo la historia en tragedia. «Ahora que han venido a pedir mi ayuda», dijo Ranela desde su trono, con un tono arrogante y frío, «deben mostrar su sinceridad». «Por supuesto», comenzó el arzobispo educadamente. «No pueden ser mucho, pero…» Se detuvo cuando Ranelo lo interrumpió con brusquedad. «No, ¿de qué valor serían sus regalos? Mejor arrodíllense y supliquen por misericordia». Angie suspiró en silencio a su lado. Como era de esperar, tenía que decir algo escandaloso. Pero ella también sabía que el templo no tenía elección. Si se negaban y regresaban sin su ayuda, no sobrevivirían a los ataques de los monstruos. Para sorpresa de todos, fue Eden quien dio un paso al frente. Sin dudar,
cayó sobre una rodilla ante el emperador. Al verlo, los demás lo siguieron uno por uno, hasta que todo el grupo estaba arrodillado. Raianela rió, sus ojos brillando con diversión. ¡Qué espectáculo!, murmuró. Angie frunció el ceño suavemente. De verdad, actuaba como un villano. Más tarde, cuando Angie recordó ese momento, aún le parecía increíble que Eden fuera el primero en arrodillarse. En la historia original, Eden había sido descrito como terco y rebelde, un hombre que nunca aceptaba lo que consideraba incorrecto. Por esa lógica, él debería haber sido el único de pie, aunque todos los demás se inclinaran. Mientras pensaba, la voz de Raianela sonó detrás de ella. ¿A dónde vas? Oh, solo regreso a mi palacio, respondió Angie con calma. Muy bien, vamos, dijo él, tomándola de la mano y guiándola. Mientras caminaban, Raianela la observó. Había notado que últimamente los intereses de Angie habían cambiado. Ya no estudiaba libros sobre la alta sociedad o la etiqueta de la corte. Ahora estaba absorbida leyendo sobre el templo de Tunia. Incluso había insistido en asistir a la reunión con los representantes del templo. El reino de Anro, su tierra natal, no tenía conexión con Tunia. Ambas tierras estaban muy lejos, y aún así, durante la reunión, Raianela había notado un cambio en su expresión. Su reacción fue extraña, casi emocional, especialmente cuando sus ojos se cruzaron con los del caballero sagrado. Raianela sonrió para sí mismo al recordarlo. Después, Angie mencionó la idea de organizar una cena para los representantes de Tunia. ¿Quién se sentará en la mesa?, preguntó. Raianela se apoyó en la barandilla del balcón. ¿Tú qué crees?, respondió él. Pues, supongo que el arzobispo, el capitán de la Orden Santa y los dos más ancianos entre el clero. Ese parece ser el orden correcto, respondió ella, con duda. Raianela la observó con atención, analizando cada gesto y expresión. Para ser sincera, agregó Angie con una risa pequeña, no sé quiénes son más importantes, nunca los había visto. Raianela rió suavemente. 2 meses antes, esa respuesta le habría parecido aburrida, pero ahora lo entretenía. Decidió que sus sospechas eran innecesarias. Angie no parecía interesada en el caballero después de todo. Aliviado, se sentó en la cama y la llamó. Angie, dijo, haciéndole un gesto para que se acercara. Ella obedeció, poniéndose de pie y caminando hacia él. Raianela tomó su mano. Le gustaba lo obediente que era, pero esta vez quería ver algo más. Con un tirón repentino la jaló hacia él. Ella tropezó y cayó contra su pecho. Angie, dijo él, suavemente, sonriendo cuando su rostro se puso pálido de vergüenza. Bésame. Al día siguiente, Angie comenzó a sentirse inquieta por Eden. Algo en él no encajaba. Ordenó a su doncella personal, Cézanne, que lo vigilara. En los días siguientes, Cézanne informó que Eden visitaba a menudo la biblioteca. Siempre leía el mismo libro, uno que no parecía relacionado con Tunia, y lo mantenía oculto bajo su capa. Solo lo leía en lugares apartados. Si lo estaba ocultando, pensó Angie, debía ser algo prohibido. Su corazón latió fuerte al darse cuenta y una idea atrevida comenzó a formarse en su mente. Pero para confirmarlo, no podía confiar en Cézanne. Tendría que verlo por sí misma. Así que, cuando llegó el día de la sesión de combate, Angie fingió estar enferma y pidió a la duquesa Nurma y a las demás doncellas que asistieran al combate en su lugar. La duquesa Nurma protestó de inmediato. ¿Cómo puedo dejar sola a su majestad cuando no se siente bien? Angie sonrió tranquilizándola. Suzanne se quedará conmigo, así que no hay nada de qué preocuparse. Además, quiero saber el resultado del combate. Será mejor si todas van y me lo cuentan más tarde. Los ojos de la duquesa Nurma se iluminaron de emoción. Las demás también estaban ansiosas por ir, y como la emperatriz había dado permiso, todas se marcharon contentas a ver el combate, dejando a Angie sola con Suzanne. Apenas se fueron, Angie se volvió a su doncella. Entonces, nadie estará cerca de la biblioteca, ¿cierto? Cézanne asintió nerviosa. Sí, pero
¿De verdad quiere ir ahí? Angie sonrió y le dio una palmadita suave en la mejilla. No te preocupes, no pasará nada. Ella confiaba en Cézanne. Su doncella venía de su tierra natal y nunca informaría al emperador. Angie envolvió un chal alrededor de sus hombros y salió hacia la biblioteca. Miró alrededor con cuidado. Todos estaban ocupados viendo el combate. Silenciosamente, se escondió entre los arbustos cerca del camino que conducía a la biblioteca, esperando a que Eden apareciera. Como esperaba, después de un rato, él llegó, sus pasos calmos y firmes mientras caminaba. Angie tragó saliva antes de salir de su escondite. «Hola, no sé qué buscas, pero no lo encontrarás ahí», dijo rápido. «A los visitantes se les restringe la mayoría de los libros». Eden se volvió hacia ella con calma. «No busco nada, solo estoy mirando», respondió, con un tono tan sereno que casi hizo que Angie dudara de su sospecha. Tras un breve silencio, ella preguntó, «¿Cómo te llamas?» «El caballero», bajó la mirada ligeramente. «Mi nombre es Eden. No tengo apellido, pues he dedicado mi mente y mi cuerpo al dios de Tunia», dijo parejo. «¿Cuál es tu otro nombre?», preguntó Angie, con voz baja e insegura. Los ojos de Eden se entrecerraron apenas. «¿Qué quiere decir?» «Me refiero», aclaró ella, «a tu otro nombre, el que tenías antes de que Tunia te diera este. Y si no tienes uno, no volveré a preguntar». Eden la miró en silencio por un largo momento, haciendo que Angie comenzara a dudar de su teoría. Pero luego levantó la mirada y dijo en voz baja, «Mi nombre es Cha Su-Jian». El corazón de Angie se estabilizó. Entonces, tenía razón. «¿Conoces un libro llamado La flor que florece incluso en el abismo?», preguntó rápido. «Sí», respondió Eden. «Lo he leído». «Entonces, ¿cuándo tomaste este cuerpo? ¿Viniste aquí hace unos 2 meses?» preguntó ella. Eden pensó un momento. «Supongo que aproximadamente al mismo tiempo. Pero estoy sorprendido. No soy el único que reencarnó aquí». «Pensé lo mismo», dijo Angie, casi derrumbándose de alivio. «De verdad creí que estaba sola en este mundo». «¿Está bien?», preguntó Eden, sobresaltado por su repentina emoción. «Estoy bien», dijo ella con la voz temblorosa. «Solo estoy feliz». Eden sonrió suavemente. «Ya veo. Entonces, ¿cómo debo llamarla?» Angie levantó la vista. «Puedes llamarme Su Majestad. Todos aquí lo hacen». Eden se inclinó ligeramente y tomó su mano. «Entonces, Su Majestad, es un placer conocerla», dijo él con una cálida sonrisa. Luego añadió curioso, «Pero, ¿cómo se enteró de mí?» «Fue tu comportamiento», respondió Angie. «No coincidía con el personaje de la novela. No tenía ningún sentido». Miró alrededor, con cautela. «No puedo quedarme aquí mucho tiempo, así que vayamos al punto. Escuché que has estado leyendo un libro prohibido. ¿Qué es?» Eden asintió. «Sí, estoy investigando hechizos prohibidos. Creo que eso fue lo que me trajo a este mundo». Angie se quedó petrificada. Nunca había pensado en eso antes. ¿Cómo había terminado aquí? Tal vez porque, en todas las novelas de fantasía que había leído, la reencarnación le parecía tan familiar, tan cliché, que nunca lo cuestionó. Eden se rascó la cabeza. «Dijiste que pensabas que estabas sola. Entonces, ¿eso significa que el emperador no reencarnó de nuestro mundo?» Angie suspiró. «Ojalá fuera así. Pero no. Él es el mismo hombre desquiciado descrito en la novela». Eden frunció ligeramente el ceño, pensando. «Entonces, tal vez la razón por la que reencarnamos aquí es porque nuestros personajes murieron en la historia. Si descubro el hechizo que lo causó, quizá pueda deshacerlo y mandarnos de regreso a casa». «¿Regresar a casa?», repitió Angie suavemente. Jamás había considerado esa posibilidad, porque en historias así casi nunca se vuelve atrás una vez reencarnado. Mientras tanto, Raniero, que veía el combate, estaba aburrido, o quizás estaba extrañando a alguien. Su mirada volvía una y otra vez al asiento vacío junto a él. Después de un rato,
decidió levantarse y dirigirse al palacio de la emperatriz. Al entrar, Cesane casi saltó del susto por su llegada repentina. «Su Majestad, ¿qué lo trae por aquí?», balbuceó. Ranela sonrió de lado. «¿No debería estar aquí?». Caminó directo a la cama y levantó las sábanas. Al ver la cama vacía, murmuró, frío: «Mi esposa, quien se supone que está enferma, no está aquí». El rostro de Suzanne se puso pálido. Su Majestad. Pero su mirada afilada la silenció al instante. ¿Por qué no escucho esa excusa de mi esposa directamente? Su voz, tan fría, la hizo temblar. No era difícil armar el rompecabezas. El santo caballero, Eden, no había participado en el combate, y la emperatriz había usado enfermedad como excusa para quedarse atrás. Los labios de Reinela se curvaron ligeramente. «¡Qué molesto!», murmuró. Mientras tanto, en la biblioteca, Angie seguía hablando con Eden. «Entonces, si vives en Tunia, ¿has conocido a Sarafina?», preguntó, curiosa. «¿Sarafina?», empezó Eden, pero dudó. «¿Qué pasa? ¿Te gusta ella?», preguntó Angie, preocupada, soltando preguntas sin parar. Eden negó rápidamente. «No, en realidad es lo contrario». «¿Qué? ¿Por qué? ¿No es buena persona?», preguntó Angie, confundida. «No estoy seguro de su personalidad», respondió Eden, «porque la he estado evitando». Angie frunció el ceño. Debería haberse sincronizado con el personaje después de tomar su cuerpo. Entonces, Eden habló de nuevo. «En realidad, Eden odia a Sarafina». Los ojos de Angie se abrieron de par en par. ¿Por qué la odiaría Eden? Eden suspiró. Las normas y doctrinas son toda la vida de Eden. Por eso le repugnó que la santa albergara sentimientos por él. Era información nueva para Angie, algo que la novela nunca reveló. «¿Participarás en la expedición para eliminar a los monstruos?», preguntó ella. Eden asintió. «Sí, mi propósito es llegar a la gran biblioteca del santuario abandonado. Creo que allí puedo encontrar más sobre el hechizo». Angie asintió. «Entonces yo buscaré en la biblioteca imperial. Es mejor entender por qué estamos aquí antes de pensar en volver a casa. Si encuentro algo, te lo diré en Tunia», prometió emocionada. «¿Vas a unirte a la cacería de monstruos?», preguntó Eden, sorprendido. «No lo he hablado con el emperador aún», admitió Angie, nerviosa, «pero lo intentaré». Con eso, acordaron evitar contacto por ahora y se despidieron. Angie regresó a su palacio, aliviada de haber vuelto antes de que algo saliera mal. Pero su alivio desapareció al ver a Ranela sentado allí, esperándola. «Pensé que estabas enferma», dijo con desgano. Angie se quedó congelada. «¿No terminaste de ver el combate?». «Y yo tenía dolor de cabeza, así que salí a caminar», balbuceó nerviosa. «Tus manos están temblando», dijo Ranela, acercándose. «¿Eres culpable de algo?». «Es porque estás haciendo una expresión muy aterradora», dijo ella con la voz temblando. «Te reuniste con ese santo caballero, ¿verdad?», preguntó de pronto. Angie se mordió el labio. «¿Estás dudando de mí?», preguntó suavemente. Él sí. 2 personas habían estado ausentes al mismo tiempo. No era difícil notarlo. Pero ¿cuál era el problema? Aunque su esposa gustara de ese caballero, ¿por qué debería importarle? El emperador de Actalus no siente celos. Si su esposa quería a ese caballero, ¿no debería dejarla tenerlo como juguete? Angie, aterrada por su expresión, cayó al suelo. «Tú sabes que no puedo mentirte», lloró. «¿Qué haría si me atraparan? Da demasiado miedo solo imaginarlo». Ranelo se arrodilló, tocó su mejilla con suavidad. «Supongo que tienes razón», murmuró, atrayéndola hacia sus brazos y abrazándola con fuerza. «¿No estás enojado?», preguntó Angie confundida. Ranela suspiró. Si decía que sí, ella solo volvería a temerle. Así que, en lugar de eso, sonrió levemente y dijo: «No estoy enojado». Y ese fue el primer momento en que Angélica logró engañar a su esposo, Ranelo Actalus. Ninguno de los dos lo notó aún, pero en ese instante su relación había cambiado ligeramente,
y la historia dentro de la novela comenzó a desviarse. Más tarde, Angie soltó un grito de alivio. Antes había estado tan asustada que pensó que Reinela podría matarla antes de que pudiera escapar. Pero claramente, él no era alguien que se enojara solo porque ella no estaba en su habitación. Quizás era porque había visto a Eden. Pero ¿por qué eso lo molestaría? Para él, ella no era más que otra presa en su vida. Nada más. O tal vez había sentido que ella tramaba algo, pero eso era imposible. Nadie sabía que ella era una reencarnada. Aún así, era más seguro mantenerse cerca de él unos días. Ese era su plan. Ranelo, sin embargo, tenía otra cosa en mente. Durante uno de sus paseos, se encontraron con los caballeros de Tunia, que también caminaban. Los caballeros saludaron respetuosamente al emperador y empezaron a conversar con él, mientras Eden se quedó atrás, evitando con cuidado los ojos de Rananiel, sin mirar siquiera a Angie. Angie sintió alivio de que él actuara como si no se conocieran. Ella se inclinó hacia Renielo. Su Majestad, quizá deberíamos retirarnos, sugirió suavemente. Pero Renelou no tenía intención de hacerlo. Rodeándole la cintura con el brazo, dijo con una leve sonrisa: «No seas tan cruel, duquesa. No podemos ser descorteses con nuestros invitados». Luego volvió a conversar con los caballeros. Mientras hablaba, sus dedos jugaban perezosamente con el cabello de Angie. El gesto parecía afectuoso, casi tierno. ¿Eso la inquietó? Solía tocarla así antes, pero nunca frente a otros. ¿Por qué ahora?, pensó ella, su corazón apretándose. Por otro lado, Eden observó la escena en silencio, ligeramente confundido. Angie le había dicho que el emperador era peligroso, tal como en la historia original. Pero ahora mismo, Ranela no se parecía en nada al hombre despiadado que ella describió. En ese momento, no era más que un marido afectuoso devoto de su esposa. Pero solo Angie sabía que esta versión afectuosa de él era mucho más aterradora e impredecible que la descrita en la historia original. «Angie», la llamó de pronto Ranelo. Ella levantó la mirada. «Sí». Sin decir otra palabra, él se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. Los caballeros se quedaron petrificados, impactados por la muestra repentina de afecto. Pero los ojos afilados de Ranela se movieron hacia Eden a mitad del beso, claramente enviando un mensaje, marcando territorio. Cuando por fin se apartó, Angie respiró con dificultad, sus mejillas encendidas. «Su Majestad, ¿podemos entrar, por favor?», dijo en voz baja. Ranelo rió. «Parece que la emperatriz quiere pasar tiempo a solas conmigo», bromeó ante los caballeros. «Será mejor irnos». Con eso, llevó a Angie lejos del lugar, dejando a los caballeros en silencio total. Ahora, Angie estaba segura de que la mirada de Ranela había estado fija en Eden todo el tiempo. Sospechaba que tal vez había escuchado su conversación anterior. Debía confirmarlo antes de que fuera demasiado tarde. Con prisa, escribió una carta para Eden y la envió con Cézanne. En la carta, le preguntaba si creía que el emperador podía haberlos oído. La respuesta de Eden fue breve. No lo creía. La expresión tranquila de Angie se endureció. Frustrada, rompió la carta en pedazos. «Este tipo que tomó el cuerpo de Eden realmente no es tan listo», pensó, molesta. Mientras tanto, Suzanne, de pie cerca, había empezado a notar lo extraña que se comportaba su señora desde que llegaron a Actalis. Desde que el matrimonio de Angie fue arreglado en Enroe, ella lloró por días. Tanto que Cézanne decidió acompañarla a Actilus como su doncella. Pero ahora, Angie parecía una persona diferente. Con esa preocupación, Cézanne dio un paso adelante. «Su Majestad, quisiera hablar con usted», dijo suavemente. Angie comprendió de inmediato lo que pensaba y respondió con calma. «Sé lo que estás imaginando, pero tranquila. No tengo ningún interés en el caballero, de Tunia». Los ojos de Suzanne se llenaron de lágrimas. «Si no es eso, entonces, ¿por qué no me dices qué está pasando? Sabes que esto nunca ha ocurrido entre nosotras», dijo casi llorando. «Oh, no llores»,
dijo Angie, preocupada, palmeando su hombro. No tengo ningún interés en ese caballero. Lo que me interesa, en realidad, es la Santa de Tunia. ¿Recuerdas que ya leía libros sobre Tunia antes de que llegaran los caballeros? Era solo media verdad, pero mejor que una mentira total. Entonces, ¿por qué no preguntarle al arzobispo sobre la santa?, sugirió Susan. Angie explicó con calma. Porque noté que ese caballero no parece tener amigos, y como ha estado leyendo libros prohibidos, probablemente no es tan leal al templo. Eso significa que podría decirme más sobre la santa que el arzobispo. Susan secó sus lágrimas asintiendo. Ya veo. No sabía eso. Perdón. Está bien, respondió Angie suavemente. No tengo intención de traicionar a mi esposo ni de coquetear con otro hombre. Ella no sabía que afuera Ranela estaba escuchando cada palabra. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Parecía casi aliviado por su respuesta. Siento que fue ayer cuando llorabas porque no querías casarte, dijo Susan con emoción. Y ahora eres una emperatriz amada por todos. Angie sonrió. Bueno, fue difícil, pero el emperador ha sido bastante amable conmigo. La sonrisa de Ranelo se hizo un poco más grande. Así que piensa que he sido amable, pensó, divertido. Espero que pronto llegues a amar esta nación, agregó Sison con esperanza. Bueno, eso será cierto si no muero en la cacería de invierno, respondió Angie, suspirando. Ranela se tensó al oír cacería de invierno. Luego recordó a qué se refería y soltó una risa suave. Ella está preocupada por eso, y yo ya lo había olvidado. Al darse la vuelta para irse, se detuvo. ¿Pero por qué está tan interesada en la santa de Tunia?, se preguntó. Tal vez deba investigar a esa mujer yo mismo cuando vaya a la expedición, decidió antes de marcharse. Y con eso terminamos. Gracias por ver. No olvides dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó esto y quieres ser parte de nuestra comunidad, haz clic en unirse para apoyar al canal. Cuídate y nos vemos.